Bien, le damos las gracias a Dios y la gloria solo es para Él. Le damos gracias porque en esta mañana estamos reunidos en su nombre y Dios nos va a bendecir porque Él está aquí, su presencia está entre nosotros y también nos quiere hablar. Y yo entiendo que nosotros tenemos que estar receptivos a escuchar la palabra del Señor, porque Dios, si nos reúne aquí, es para mostrarnos cuál es el camino que debemos seguir y de esa manera poder hacer lo que a Dios le agrada. Estamos hablando de la ley moral de Dios y eso es, en resumida cuenta, la voluntad revelada de Dios para nosotros, para los creyentes en particular y para el hombre en general. El hombre fue creado por Dios y desde el mismo momento que Dios creó a Adán, también puso ya la ley moral en el corazón de él y con él a todos los hombres. Esta es la razón por la que seguimos predicando la ley moral de Dios hoy en el siglo XXI, después de tantos miles de años. Seguimos predicando lo que es la ley moral de Dios, porque es una ley que fue dada por Dios y mientras Dios sea Dios y nosotros seamos hombres, debemos obediencia a la ley de Dios por el hecho y simple de ser criaturas de Dios, ser creación de Dios. Él tiene todo el derecho y es el soberano Dios y Él tiene todo el derecho de legislar cómo debe el hombre comportarse delante de Dios y cómo debe obedecer lo que Dios manda, por el hecho simple de que somos criaturas de Él. Así que sigamos con la ley moral de Dios. Hace 2 semanas vimos como el Señor Jesucristo ya nos habló también en Mateo 5, del 17 al 20, como Él también tenía en muy alta estima los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Él los tenía en tan alta estima que decía que ni una jota, ni una tilde, ni una sola letra de lo que está escrito podría pasar mientras existiera en el cielo y la tierra. Para él la ley moral sigue vigente y no solo eso, sino que además dice que no pasaría al cielo y tierra hasta que todo se cumpliera lo que está escrito. Y lo que está escrito se refiere también a la ley de Dios, porque está escrita en el Antiguo Testamento. Así que Jesús ya nos dio testimonio de qué importante es la ley moral para nosotros. Hay personas que piensan que la ley ya caducó, que ya somos libres de las ataduras de la ley, dicen. Ya somos libres de tener que obedecer la ley, porque Cristo ya vino y como tal, Cristo ya en la cruz resolvió el problema que teníamos los hombres con la ley moral de Dios, porque no la podíamos cumplir y que por lo tanto ya la ley de Dios ya ha sido caducada, ya no tiene ninguna vigencia para el hombre del siglo XXI, después de 20 siglos de que Cristo viniera. Entonces, según estas personas, ya la ley no tiene ningún valor para nosotros, pero sabemos que, como hemos comentado, que la ley de Dios fue dada por Dios mismo y nos sigue estar vinculada para el hombre. ¿Por qué? Porque es simplemente lo que Dios dijo en la antigüedad, es lo que mismo que Dios dice en la actualidad. Dios no cambia. Dios nunca cambiará, ni cambiará el estándar moral de lo que Dios pide del hombre. Él siempre pide lo mismo, que cumplamos con los 10 mandamientos, con el decálogo. Así que Jesús vino, como dijo él, no para abrogar la ley, no para quitarla del medio, no para destruir la ley, no para invalidar lo que habían dicho los profetas y la ley, sino todo lo contrario. Él vino a darles cumplimiento. Esto lo vimos hace un par de semanas y vimos cómo Jesús dio cumplimiento a la ley de 3 maneras. En primer lugar, cumpliendo la ley como nadie la ha podido cumplir, porque nadie ha podido cumplir la ley perfectamente, solo nuestro Señor Jesús. Él sí la cumplió a la perfección, Él la cumplió cabalmente, al 100%, de una manera perfecta. Y de esa manera Él cumplió la ley, llevándola al cumplimiento perfecto de las demandas de Dios que están en el decálogo. También vimos cómo nuestro Señor llevó el cumplimiento de la ley, llevando sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos por haber quebrantado la ley moral de Dios. Nosotros hemos quebrantado la ley moral de Dios, todos los seres humanos la han quebrantado, nadie la puede cumplir perfectamente, por lo tanto todos somos quebrantadores, violadores de la ley moral de Dios. Y Cristo vino a llevar sobre sí el castigo que merece el que nosotros hayamos quebrantado la ley. ¿Y cuál es ese castigo? El castigo de quebrantar la ley moral de Dios es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús vino a morir por aquellos que vino a salvar y para llevar él el castigo
de nuestra rebelión a la ley de Dios. Y por último vimos que Jesús vino a restaurar la ley, vino a darle el sentido verdadero de la ley moral de Dios. Sabemos que los fariseos, los escribas, los ancianos habían añadido mandamiento sobre mandamiento y estos los habían añadido sobre la ley de Dios, de tal manera que ya no se distinguía lo que era ley de Dios y lo que era ley de los hombres, de tantos mandamientos que habían añadido. Y Cristo vino a pulir esa ley que los fariseos y los escribas y los ancianos habían llenado de mandamientos humanos, y vino a quitarlos para restaurar otra vez la ley de Dios en su forma inicial, tal como Dios la había dado en el monte Sinaí. Esa es una parte también de Cristo restaurando la ley de Dios. Así que Jesús dijo: no penséis que yo vine a abrogar la ley o los profetas, no vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Pero vamos a seguir hoy hablando de este mismo tema, pero ya hablando también de los apóstoles, de Pablo, de Pedro y del mismo Jesús. ¿Qué vinculación tiene la ley con nosotros? En primer lugar, vamos a ver cómo Pablo está convencido, y así lo dice, que el evangelio que él predica no es una nueva enseñanza que él haya recibido de Dios, sino que está basada en el Antiguo Testamento. El evangelio de salvación por fe está escrito ya en el Antiguo Testamento. No es una nueva enseñanza que vino con Jesús y dándonos a entender unas cosas nuevas que nadie había dicho hasta ese momento. No, todo lo que Jesús y los apóstoles predican sobre el evangelio de la fe, sobre el evangelio de la salvación por gracia, ya estaba predicho por los antiguos profetas del Antiguo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver. De qué forma Jesús, Pablo, Pedro, Juan nos dan testimonio de que el evangelio de la gracia por medio de la fe ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento. Vemos como Pablo no vino a traer una nueva doctrina, no vino a traer unas nuevas enseñanzas, no vino a traer una nueva religión, y vamos a verlo en Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículos 1 y 2. Dice así: Pablo, siervo de Jesús el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios. Y ahora abre un paréntesis y dice que él había prometido, hablando de Dios, que Dios había prometido de antemano por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y vemos como Pablo dice que él fue llamado por Dios para ser un apóstol del Evangelio, pero él añade que ese Evangelio fue prometido por Dios de antemano, es decir, antes de que Jesús viniera ya había sido prometido. ¿Por medio de quién? De los profetas del Antiguo Testamento, de las Escrituras. Las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito, aún no estaba en las Biblias hebreas, ni están ahora tampoco, porque ellos siguen hablando del Antiguo Testamento. Pero él está hablando que en el Antiguo Testamento los profetas ya habían anunciado el Evangelio de Dios que Dios había prometido. O sea que ya vemos que Pablo le da la fuerza al Evangelio que él predicaba, porque estaba basado en lo que los profetas ya habían predicho en el Antiguo Testamento. Vemos también que nadie puede cumplir esa ley perfectamente, y los santos del Antiguo Testamento se salvaban no por guardar la ley. Hay quien piensa que el Antiguo Testamento habla de la salvación por la ley y el Nuevo habla de la salvación por gracia, pero eso es mentira, eso no es así. Todos los que han sido salvos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento son salvos por la gracia de Dios. No hay nadie, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, que se salve por guardar la ley. Nadie. Ni nadie se salvaba en el Antiguo Testamento por hacer los sacrificios que se hacían a Dios. No se salva nadie por hacer sacrificios, ni en el tabernáculo ni en el templo. Y nadie se salva por guardar la ley. El Evangelio nos da salvación por la gracia de Dios. Y los santos del Antiguo Testamento igualmente son salvos por nosotros,
porque ellos creyeron en la promesa del Evangelio, porque los profetas anunciaban el Evangelio que había de venir, la salvación que había de venir en el Mesías. Y ellos creían en esa salvación que había de venir en un futuro. Y ellos miraban al futuro esperando la promesa de la salvación por medio del Mesías. Así que ellos eran salvos, fueron salvos por medio de la fe, porque esperaban la promesa del Evangelio. Igual que nosotros somos salvos por medio de la fe, porque creemos que Jesús murió por nuestros pecados, en la antigüedad, en el pasado. Así que nosotros somos salvos porque miramos hacia atrás, y los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe porque miraban hacia adelante, miraban al Mesías que había de venir. Y todas aquellas leyes ceremoniales que se hacían en sacrificios de animales y de sangre derramada de animales, todo ello prefiguraba al Cristo que vendría y que habría de ser el verdadero sacrificio por los pecados de los hombres. De esa manera, aquellos santos del Antiguo Testamento eran salvos por gracia de Dios, porque Dios les daba el entendimiento y por la fe que tenían en el Evangelio, en el Mesías que había de venir. Todo lo que hacían hombres como Abraham, como Daniel, como Moisés, como todos estos hombres del Antiguo Testamento, lo hacían por fe. Y lo leemos en el capítulo 11 de Hebreos, dice: por fe Abel ofreció sacrificio, por fe tal, por fe Enoc fue levantado, por fe, todo lo hacían por la fe. Por las obras nadie se podía salvar. Aquellos hombres fueron salvos por la fe. Lo dice en Hebreos 11 y lo repite uno tras otro. Como todos aquellos santos lo eran por la fe. Y la fe era lo que les impulsaba a obedecer a Dios y a esperar al Mesías que había de venir. Eran salvos por la fe. Romanos 1:17, estamos en el mismo libro, un poquito más adelante, dice: porque el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe, como está escrito: el justo vivirá a base de fe. En la última parte del versículo 17 dice: el justo vivirá a base de fe. Esto lo había dicho el profeta Habacuc, era un profeta del Antiguo Testamento, y Pablo está diciendo que la justicia ha sido revelada en el Evangelio por medio de la fe. Y cita para eso, para confirmar lo que está diciendo Pablo, cita a un profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo que dice el profeta del Antiguo Testamento y lo que dice Pablo es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El justo vivirá por la fe. Es decir, el justo recibirá vida eterna, vida espiritual, por medio de la fe, no por las obras de la ley. Así que de esta manera vemos como Pablo y el Antiguo Testamento concuerdan. Pero Jesús también nos enseñó esta misma verdad. Y vamos a ir a Lucas 24. Lucas 24, capítulo 24, versículos del 25 en adelante. Lucas 24, del 25 en adelante. Fijaros que en esta ocasión Jesús ya había resucitado de los muertos, entre los muertos, y se acercó a dos discípulos que iban camino a una ciudad llamada Emaús. Y él se acercó a ellos. Y ellos estaban hablando, estos dos discípulos estaban hablando de las cosas que habían pasado en la ciudad de Jerusalén, de la muerte de Jesús, y de cómo había muerto y de lo que había pasado en la última semana en Jerusalén. Y Jesús, ya resucitado, se acercó hasta ellos y vio que y escuchó lo que estaban hablando. Y estaban hablando precisamente de lo que había pasado en Jerusalén, de su muerte y de cómo unas mujeres decían que ya no estaba en la tumba, que parecía ser que se había levantado entre los muertos. Y Jesús se acercó a él. Y a partir del 25 dice: Jesús entró en la conversación y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas. Vemos como Jesús ya empieza diciendo que todo aquello que había pasado en la última semana en Jerusalén ya estaba predicho por los profetas. Sois tardos de corazón para creer todo lo que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Jesús mismo dice
que todo lo que había acontecido en Jerusalén, su muerte y su resurrección, estaba ya anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. El 26. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Es decir, ¿acaso no era necesario que el Mesías muriera y resucitara? ¿Por qué? Era necesario porque los profetas lo habían escrito. En el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las Escrituras las cosas referentes a él mismo. O sea que Jesús les dice, les enseña que todo el Antiguo Testamento, desde Moisés, pasando por los profetas y en todas las Escrituras, les enseñaba lo que el Antiguo Testamento decía referente al mismo. O sea que todo el Antiguo Testamento está hablando de Jesús. Está hablando de la persona y de la obra de Cristo. En todos los libros de la ley, todos los libros de los profetas, Cristo ya estaba prefigurado. Cristo ya había sido anunciado en todo el Antiguo Testamento. Y tal como decimos que Pablo sabía que el Evangelio que él predicaba ya estaba fundado en el Antiguo Testamento, Jesús también lo vuelve a decir aquí, el Evangelio de la salvación, porque cuando Cristo dice, Jesús dice que todo lo que aconteció en aquella semana, que fue la muerte y la resurrección, todo esto era parte del Evangelio. La muerte y la resurrección de Cristo es parte del Evangelio de la salvación por gracia. Y luego dice el 28, y acercándose a la aldea donde iban, dio la impresión de ir más lejos. Bueno, esto lo saltamos y lo vamos a Lucas 22, 44. Una vez que ya Jesús se presenta a los 11 discípulos que estaban reunidos en una habitación, y Jesús se presenta allí y les muestra las manos y los pies, cómo estaban agujereados por los clavos. Y a partir de ese momento dice Jesús en el 44, y les dijo, estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Vuelve a repetir lo mismo Jesús. Todo lo que tenía que acontecer ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. O sea que Jesús estaba basando el Evangelio de la salvación por la gracia en el Antiguo Testamento. No era una enseñanza nueva. No era algo que se habían inventado en el siglo III, en el siglo I, en el siglo I. No, era una enseñanza que ya venía del Antiguo Testamento. Desde Moisés, dice la palabra, desde Moisés. Cuando dice Moisés está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son los libros de Moisés, la Torá, la ley. Y ya desde ahí, y hablando por todos los profetas y los salmos, todos prefiguraban y hablaban de lo que tenía que cumplirse, todas las cosas que habían sido escritas en esos libros, acerca de él. Dice en el 45, y entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Hasta ese momento no habían entendido, pero Jesús les abre la mente para que entendieran que él mismo ya había sido anunciado en la antigüedad por los profetas, por Moisés, por los salmos, por la ley. Y entonces entendieron que Jesús era aquel que había de venir. Y dice en el 46, y él les dijo, así está escrito, que el Mesías padecería y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. O sea, dice en el 46, y así está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Que el Mesías padecería, es decir, sufriría y moriría, que se levantaría, es decir, que resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre arrepentimiento para el perdón de pecados, el Evangelio. Una palabra, el Evangelio. La muerte, la resurrección, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esto es el Evangelio puro y duro. Es el Evangelio de salvación, es el Evangelio por la gracia, mediante la fe. Este es el Evangelio que dice Jesús que ya estaba escrito, dice al principio del 46. Ya estaba escrito en la antigüedad, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. O sea, con esto me vengo a referir que todo lo que nosotros predicamos sobre el Evangelio de la salvación no es algo que vino desde el primer siglo, desde que vino Jesús en adelante.
Ya estaba escrito en la antigüedad, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. De tal manera que nosotros tenemos la seguridad de que lo que predicamos hoy está completamente de acuerdo con lo que predicaban los profetas en el Antiguo Testamento. No son enseñanzas nuevas, sino todo lo contrario, está basada en toda la palabra de Dios. ¿Y qué dice Pedro? Hemos visto lo que dice Jesús, hemos visto lo que dice Pablo, y Pedro en Hechos 3:18, en el libro de Hechos, capítulo 3, 18 en adelante, dice así: pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas. Otra vez Pedro cita a todos los profetas de la antigüedad y dice: pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su ungido, que es el Cristo, había de padecer. Y en el 19, por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El Evangelio, otra vez el Evangelio que ya había sido predicho por los antiguos, por los profetas. Y en el 20 dice: para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual y envíe a Jesús el Mesías, que os fue anunciado de antemano. ¿Qué quiere decir que fue anunciado de antemano? Pues que fue anunciado antes de que Él viniera, ya estaba anunciada su venida. ¿Por quién? Por los profetas del Antiguo Testamento. Y en Hechos 10:43, Pablo otra vez Pedro dice otra vez, Hechos 10:43, de hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. Vemos como Pedro también se basa en el Antiguo Testamento, en lo que había dicho todos los profetas, para predicar el Evangelio, que es por fe, no por las obras de la ley. Bien, hasta aquí esto. Si bien vimos como hace 2 semanas, cómo Jesús daba cumplimiento a la ley de Dios, y Él dijo, vino a dar cumplimiento a la ley y a los profetas. La semana pasada, hace 2 semanas, vimos cómo Jesús daba cumplimiento a la ley, y ahora hemos visto cómo Jesús da cumplimiento a los profetas. Estas son los dos paradigmas, los 2 parámetros por los cuales Jesús dijo que Él vino a dar cumplimiento a la ley y a los profetas. Vimos cómo Jesús daba cumplimiento a la ley hace 2 semanas, y hoy vemos cómo Jesús da cumplimiento a los profetas, a lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué relación hay ahora entre el Evangelio predicado por Pablo, por Pedro, Juan, con la ley moral de Dios? ¿Qué relación hay? Sabemos que aquellos rituales ceremoniales ya cayeron en desuso porque ya Cristo vino y murió en la cruz, y Él era el sacrificio verdadero hacia el cual apuntaban todos aquellos sacrificios de animales. Como Cristo ya vino, todas aquellas ceremonias ya dejaron de ser, ya habían caducado. Pero ¿eso significa que la ley moral también haya caducado? No tiene nada que ver. Las leyes ceremoniales caducaron porque Cristo vino en la cruz y Él fue el verdadero sacrificio. Pero eso no quiere decir que la ley moral, ya sabemos las distinciones entre la ley moral, ley ceremonial y ley civil. La ley moral no significa que haya caducado también. Y vamos a verlo. Porque cuando vemos que Jesús fue a la cruz, cuando estudiamos y vemos la gracia de Dios en ofrecer a Cristo en la cruz del Calvario, hemos de considerarlo a la luz de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo fue a la cruz es porque nosotros los hombres habíamos violado la ley de Dios. Este es el pecado primero, violar la ley de Dios. Adán pecó porque desobedeció a Dios, violó la ley de Dios, violó un mandamiento de Dios. Entonces, el sacrificio de Cristo tenemos que verlo siempre a la luz de la ley moral, a la luz de la ley de Dios. Porque Jesús precisamente tuvo que morir porque el hombre, cuando quebrantó la ley de Dios,
en Adán y toda su descendencia, a partir de ese momento el hombre no podía, estaba incapacitado para volver a tener relación con Dios. No podía hacer nada absolutamente para tener una nueva relación con Dios. Dios tuvo que hacer este sacrificio por medio de su Hijo para que aquellos que habían pecado transgrediendo la ley de Dios pudieran recibir la salvación y el perdón de los pecados. Si miramos a la luz de Cristo, a la cruz de Cristo, y no tenemos el testimonio de la ley delante de nuestros ojos, el mensaje de la cruz queda sin significado. Queda sin significado, porque la muerte de Cristo no es simplemente una muerte que llame a los hombres por sentimentalismo, o por emocionalismo, o por lástima, o por decir, mira qué hombre más bueno que murió, según dice en él, para salvarnos. Pero ¿salvarnos de qué? ¿De qué nos tenía que salvar Jesús? Hay quien piensa que la muerte de Jesús, y hay personas que viven eso, que piensan que la única razón por la que Jesús murió era para dar un ejemplo de cómo vivir para los demás, de cómo morir por los demás. Pero no, la verdadera obra de la cruz está en que nosotros violamos la ley de Dios, violamos la ley que Dios nos había mandado, y por lo tanto Él tuvo que reparar eso, porque no había otra manera de venir a Dios si no era porque Cristo muriera cumpliendo perfectamente la ley de Dios, como nuestro sustituto. Él fue el sustituto nuestro para que Él llevara el castigo que nosotros merecíamos por haber incumplido la ley moral de Dios. Pero Él la llevó en su cuerpo. Él llevó nuestra rebelión, nuestros pecados, para clavarlos en la cruz, y de esa manera que nosotros quedáramos libres de la condenación por medio de Cristo, de la condenación de la ley, porque la ley pide justicia, y la ley pide que aquel que no cumpla la ley perfectamente sea muerto, reciba la muerte, pero Cristo la recibió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Así que, hermanos y hermanas, tenemos la bendición tan más grande que jamás se pueda alguien imaginar, y es que nuestros pecados, nuestras rebeliones contra la ley de Dios han sido perdonadas en Cristo Jesús. Por eso que debemos estar agradecidos siempre. Le decía, cuando nosotros predicamos el Evangelio a una persona, lo que decimos es que tiene que venir a Cristo, porque Cristo tiene que salvarle. Pero que igual esa persona tiene que decir, ¿salvarme de qué? ¿Salvarme de qué me tiene que salvar? El Jesús que tú me predicas, ¿de qué? Vamos a ver lo que dice Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Porque el Evangelio se revela, en el Evangelio se está siendo revelada una justicia divina de fe, como está escrito, justo por la fe. El 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ahora aquí la pregunta, ¿salvación de qué? ¿Salvación para qué? ¿Salvación por qué? Y la respuesta está en el 18. Porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Salvación de qué? De la ira de Dios. La ira de Dios está siendo manifestada y se manifestará aún más abundantemente contra todos aquellos que practican la injusticia y la impiedad, de tal manera que esas personas serán llevadas al infierno por el hecho de que ellos han caminado injustamente. ¿Y qué es caminar injustamente? Caminar injustamente es caminar violando la ley de Dios, porque si consideramos que vivir de una manera justa es cumplir los mandamientos de Dios, injusto es violar la ley de Dios. Y la ira de Dios está siendo preparada, está siendo manifestada
para derramarse sobre todos aquellos que no se han arrepentido en su vida, durante todo el transcurso de su vida, de haber violado la ley de Dios cada día. Cada día el hombre se rebela contra la ley de Dios y cada día la incumple, la desobedece y se rebela contra ella. Por eso la ira de Dios está preparada para ser derramada sobre ellos. Le damos gracias a Dios que Dios nos ha dado nuestra fe y nos ha dado arrepentimiento para que podamos ser libres de esta condenación. Este es el motivo por el cual venimos agradecidos a Dios, porque Él nos ha librado de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Pero tenemos que ser salvos de la ira de Dios por incumplir los mandamientos de Dios. O sea que vemos cómo el Evangelio y la obra de la cruz está relacionada con la ley de Dios. No es la muerte de Jesús, no es sentimentalismo, es profunda verdad y profunda realidad de que necesitamos de Cristo para ser salvos, porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y aquí en Romanos 3:19 dice también: pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, fijaros que pone dice, no decía. Sabemos que cuantas cosas decía la ley, ¿verdad que no? Bueno, y sabemos que cuantas cosas dice la ley, porque sigue diciendo, sigue hablando, sigue estando ahí, vigente. La ley de Dios sigue vigente, no quedó caducada, no quedó fuera de lugar. Sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Fijaros en el 19. Cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están bajo la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. Si la ley de Dios no estuviera vigente, ¿cómo podríamos quedar bajo el juicio de Dios? ¿Por quebrantar la ley? No tendría sentido. Si quebrantamos la ley, entonces estamos bajo el juicio de Dios. Si no hubiera ley o la ley hubiera caído ya en desuso, no habría razón por la cual exponernos al juicio de Dios. Porque si no hay ley, ¿cómo puedo yo exponerme al juicio de Dios por una ley que no existe? Vamos a entender que la ley de Dios está vigente porque aún la ley de Dios, si no la cumplimos, estamos expuestos al juicio de Dios, es decir, al castigo de Dios. Cuando la Biblia habla del juicio de Dios, habla del castigo de Dios. Entonces, si la ley no estuviera vigente, sería un sinsentido. Pues si dice Pablo que estamos expuestos al juicio de Dios porque estamos en la ley, significa que aún tenemos la obligación de cumplirla. Pero le damos gracias a Dios que nosotros ya la hemos cumplido en Cristo, porque Él la cumplió de forma vicaria por nosotros, como un sustituto nuestro. Él la cumplió y nos imputó su justicia a nosotros. Y por eso nosotros no tenemos temor de ir al juicio de Dios, porque en la ley es como si Dios no viera que estamos cumpliendo la ley perfectamente, porque Cristo la cumplió perfectamente. Y nosotros no tenemos temor ninguno al juicio de Dios. Los que tienen que temer son los que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Porque ellos tendrán que pagar hasta la última rebelión de aquellos mandamientos, aunque sean más pequeños, que han estado violando durante toda su vida la ley moral de Dios. Tendrán que pagar por todos esos pecados, por todas esas violaciones, por todas esas rebeliones. Y están expuestos al juicio de Dios porque la ley de Dios sigue vigente. Si no hubiera ley, no habría juicio de Dios por la ley. Romanos 4:15. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley produce ira. ¿Por qué? Porque la ley es mala. No, la ley es espiritual.
La ley es buena y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley produce ira no porque sea mala la ley, sino porque nosotros no podemos cumplirla. Y al no poder cumplirla, la ley demanda justicia. Y la justicia que la ley demanda es la muerte, por no cumplir la ley. Y luego dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si quitamos la ley, ya no hay transgresión, no hay pecados. Vemos cómo la ley sigue siendo vigente, porque si quitamos la ley, dice en el 15, si no hay ley, no hay transgresión, es decir, no hay pecado, porque no hay transgresión de la ley si no hay ley. Entonces ya podemos robar, ya podemos adulterar, ya podemos matar, porque si la ley no existe, si la ley ya no está vigente, ya no hay pecado por infringir la ley. Entonces hagamos lo que queramos, como decían aquellos que nos enseñan la palabra de Dios, que decían, hagamos males para que vengan bienes. O sea que la ley moral sigue vigente, porque si no, ya no habría pecado. Donde no hay ley, no hay transgresión, no hay pecado. Ya podemos matar, ya podemos robar, ya podemos hacer lo que queramos. ¿Verdad que no es la enseñanza de la Biblia? La enseñanza de la Biblia es que la ley sigue vigente y por eso seguimos pecando, porque cada día desobedecemos la ley de Dios. Aún los creyentes, que hemos sido llamados a cumplir la ley de Dios, no cumplimos la ley de Dios a la perfección. Y necesitamos de la gracia de Dios para que perdone nuestros pecados por no cumplir la ley de Dios perfectamente. Pero tenemos esa gracia de Dios asegurada por medio de Cristo. Aunque no la cumplamos perfectamente, la gracia de Dios en Cristo nos limpia de todo pecado, la sangre de Jesús. Por lo tanto, nosotros no tenemos que temer, tenemos que esforzarnos, claro que sí, en cumplirla. Pero si no llegamos a la perfección, Dios suple lo que nos falta por medio de su gracia, por medio de Cristo. ¿Ven? Pablo ilustra todas estas verdades hablando de sí mismo, con su propia experiencia. Romanos 7:7. ¿Qué diremos? Entonces, ¿la ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocía el pecado, sino por medio de la ley, y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Claro, Pablo se hace la pregunta, entonces la ley es mala, la ley es pecado, la ley es porque produce ira, porque no podemos cumplirla, porque nos demanda la muerte, la ley es mala. Dice, de ninguna manera. De ninguna de las maneras. Pablo dice luego en el 12, que de manera que la ley la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley no es pecado. Somos nosotros que somos débiles para cumplirla. El problema está en nosotros, no en la ley. De que nosotros no podamos cumplir la ley no es por el problema de la ley, es por el problema nuestro, que somos imperfectos, aún siendo creyentes, para cumplirla. Pero fijaros, Pablo dice que él no sabría lo que es el pecado si no fuera por la ley. Porque la ley da el conocimiento del pecado, nos da a conocer lo que es pecado y lo que no. La ley nos enseña lo que es pecado. Y todo aquello que Dios prohíbe en la ley, en los 10 mandamientos, es pecado. Y no hacer aquello que Dios nos dice que hagamos en los 10 mandamientos también es pecado. Entonces, el pecado, cuando yo me miro, me examino a mí mismo, tengo que ver mi pecado con referencia a la ley de Dios, no con mis sentimientos, no con lo que yo piense de mí o con lo que yo sienta. Si la ley de Dios dice que esto es pecado aunque yo no lo sienta que es pecado. La ley dice esto es pecado. Dios dice en su palabra esto es pecado, aunque yo no sienta que es pecado, es pecado. Y debo obedecer a Dios antes que a mis sentimientos, antes de lo que yo piense, antes de lo que yo sienta o me guste. La ley de Dios es una guía para el creyente, es una norma de vida, es una norma de moral para el creyente, es una ética moral para el creyente, para que pueda saber lo que Dios demanda de nosotros y lo que nos prohíbe.
tenemos que usarla de esta manera, los creyentes. Pero fíjate que dice, ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo, examinando el 10º mandamiento, que es el no codiciarás, descubrió algo importantísimo para él y para todos nosotros. Es que en el resto de la ley dice no matarás, no hurtarás, no adulterarás, honra a tu padre, a tu madre. Pero cuando llega el 10º mandamiento, dice no codiciarás. Aquí Pablo descubrió algo, porque el codiciar no es un pecado que podamos cometer con nuestros miembros. Todos los demás pecados los cometemos con los miembros y con el corazón también. Pero el matar, robar, mentir, con la lengua, todos los hacemos con nuestros miembros. Pero el no codiciar era un pecado del corazón y es un pecado del corazón. Y cuando Pablo descubrió en el 10º mandamiento que se podía incumplir la ley de Dios con el corazón, no con los hechos, entonces dije, ahora ya me he quedado sin argumentos. Pablo era un fariseo. Pablo decía que cumplía la ley a la perfección. Era irreprensible, porque cumplía la ley a medias, externamente. Pero cuando se dio cuenta que el 10º mandamiento se implicaba el corazón, entonces se vio malo, se vio pecador. Se vio que no estaba cumpliendo la ley de Dios como él pensaba que lo hacía. Y ahí descubrió Pablo que no era la persona que él se creía que era. Era bueno, decía él, pensaba que era bueno, que ante los ojos de Dios hacía todo lo que Dios pedía. Él cumplía la ley moral de Dios de forma externa, a medias. Pero cuando descubrió que el corazón también está implicado en el pecado, cuando descubrió que los pensamientos también están involucrados en el pecado, cuando descubrió que las palabras también están involucradas en el pecado, en definitiva, cuando descubrió que la ley es espiritual, no solo la letra, sino también el espíritu del mandamiento, está implicado en la obediencia que tenemos y debemos a Dios. Ahí Pablo quedó derrotado, se dio cuenta que era pecador. Por eso dice en el 8, y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Pero sin la ley, el pecado está muerto. Así que por un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió, dice en el 10, y yo morí. Es decir, que cuando él descubrió esta verdad, cuando él descubrió que podía pecar contra la ley de Dios con el corazón, entonces fue cuando el mandamiento tomó fuerza, revivió, dice él, revivió. Y entonces cuando Pablo se dio cuenta, dice, entonces el pecado lo vi de frente, el pecado lo vi de tal manera, tan tenebroso y tan terrible. ¿Por qué? Porque sabía que de corazón había pecado, aunque no lo hiciera con sus manos. Y cuando descubrió esta verdad, dice Pablo, el pecado se hizo grande y yo morí. Yo que creía que vivía, yo que creía que era santo, yo que creía que era bueno, me di cuenta, por la ley de Dios, de que era un pecador y morí. Murió porque se dio cuenta que estaba muerto espiritualmente hablando. Pablo nos enseña que la ley se ha de cumplir también con el corazón, como dice el 10º mandamiento, no codiciarás. Así que Pablo aprendió a través del 10º mandamiento que la ley también es espiritual, que se ha de cumplir tanto en la letra como en el espíritu, tanto en lo externo como en lo interno. Y aquí es donde todos fallamos, aquí es donde todos los hombres fallamos delante de Dios. Porque no mataremos, claro, no sacaremos un arma y mataremos a nadie. Pero basta que tengas un pensamiento de ira contra esa persona que ya mataste. Esa es la verdadera dimensión y el verdadero alcance de la ley de Dios. ¿Quién puede cumplirla? Pablo no, y yo tampoco, desde luego. ¿Habrá alguien que la pueda cumplir que no sea Jesús? Nadie. Por eso necesitamos de Cristo. Por eso necesitamos del sacrificio de Cristo.
porque Él vino, Él vivió toda su vida cumpliendo a la perfección la ley de Dios, y por esa perfección subió a la cruz. ¿Para qué? Para llevar las rebeliones nuestras sobre Él y llevarlas hasta la muerte, y Él murió en nuestro lugar, llevando nuestras rebeliones a la ley moral de Dios. Pablo entendió por el 10º mandamiento que la ley se ha de cumplir no solo en la letra, sino también en el espíritu, porque la ley tiene una dimensión espiritual. El testimonio de Pablo era: yo creía que era bueno, pero la ley me ha mostrado que soy malo. La ley me ha enseñado que soy pecador. Y esa es una de las funciones de la ley. ¿Os acordáis que hablamos de las funciones de la ley? Una de las funciones de la ley es descubrirnos y darnos conocimiento del pecado. Y Pablo lo descubrió a través de la ley. Cuando vio que la codicia era un pecado del corazón, descubrió su pecado. Aunque era irreprensible en todo lo demás, según él, porque lo cumplía externamente. Así que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. El pecado lo que hace es, la ley lo que hace es mostrarnos nuestros pecados, como le mostró a Pablo, mostrar nuestros pecados, y una vez que nos ha mostrado nuestros pecados, nos lleva de la mano hasta Cristo para recibir el perdón. Cuando vemos que nosotros no tenemos nada que hacer, no podemos hacer nada absolutamente para remediar nuestra rebelión contra la ley moral de Dios, la ley de Dios nos lleva de la mano hasta Cristo para que nos humillemos delante de Él y clamemos a Él por el perdón de nuestras rebeliones. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la ley ya nos ha llevado hasta Cristo, ya deja de ser para nosotros algo ya pasado. Ya la ley ha cumplido su propósito y ya estamos libres de la ley. Una vez que la ley nos ha llevado a Cristo y nosotros nos hemos arrepentido y hemos recibido la salvación, ya estamos libres de la ley, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. No, la ley aún sigue siendo vigente para nosotros, aunque ya hayamos recibido la salvación. ¿De qué manera? Pues primero porque también nos revela la santidad de Dios, nos revela la voluntad de Dios. Y también, en segundo lugar, porque la ley sigue siendo una norma para cumplir y ser santos en nuestra manera de caminar cada día. Sigue siendo, aunque seamos salvos, sigue siendo un estándar, un espejo donde mirarnos cada día para ver nuestras imperfecciones y nuestros pecados y arrepentirnos delante del Señor. Y debemos aspirar a cumplir con estas cosas. Vamos a mirar un par de textos más. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Quieres demostrar que amas a Dios? Guarda sus mandamientos. Es que no hay otra. Más sencillo, más claro que aquí lo dice Juan. No, es que yo soy salvo, ya no me hace falta la ley, porque la ley ya pasó, la ley ya caducó, la ley ya... soy libre de la ley porque era una atadura para mí, ahora soy libre en Cristo. ¿Tú quieres demostrar que amas a Dios? Guarda sus mandamientos. ¿Ya eres salvo? ¿Puedes hacer lo que quieras? No, guarda sus mandamientos. ¿Y cómo puedes demostrar que amas a Dios? Te voy a decir, los 10 mandamientos se dividen en dos, bueno, se dividen en dos tablas. Del mandamiento 1 hasta el 4 hablan de nuestra relación con Dios. Del 5 hasta el 10, los 6 siguientes, nos hablan de nuestra relación con el prójimo. Si nosotros queremos demostrar que amamos a Dios, tenemos que cumplir los 4 primeros mandamientos de Dios. No tenemos que tener otros dioses delante de Él, que es el primer mandamiento. No tenemos que hacernos imagen y estatuas de Dios ni de nada que está en el cielo, lo cual también conlleva a decir que debemos adorar a Dios como Él nos manda y no como queramos nosotros.
Si quieres demostrar que amas a Dios, tienes que cumplir también con el hecho de exaltar su nombre y no tomarlo en vano. Y si quieres demostrar que amas a Dios, también tienes que cumplir el cuarto mandamiento, que es ¿cuál? Apartarás un día de cada 7 para una adoración especial a Dios. Cuarto mandamiento, el día del descanso del Señor. O sea, si tú quieres demostrar que amas a Dios, cumple los mandamientos. Guarda los mandamientos con Dios. Los 4 primeros mandamientos de Dios. ¿Y qué tal con el prójimo? Pues si quieres demostrar que amas al prójimo, cumple con los 6 mandamientos restantes. No le robes, no le quites a su esposa, no le mientas, no levantes falso testimonio contra él, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Si tú quieres demostrar que amas al prójimo, cumple los mandamientos que Dios nos ha dado para que cumplamos y vivamos amando al prójimo. El amor no es un sentimiento, ya lo dijimos cuando hablamos de Juan. El amor agape no significa que sea un amor de sentimiento o de emoción. El amor agape era un amor nacido de la voluntad, del querer amar, más que otra cosa. No es un sentimiento, no es el querer amar. ¿Y cómo tú puedes demostrar que amas? Queriendo amar. ¿Y cómo tú demuestras que quieres amar? Queriendo cumplir los mandamientos de Dios. Esa es tu voluntad, esa es tu razón de demostrar el amor que amas a Dios y a los hermanos, es queriendo obedecer los mandamientos de Dios, el decálogo. Es que yo siento que amo a Dios. No, eso no lo siento. Y luego no honra a Dios. Es que yo siento que amo al hermano. Sí, pero luego levanta falso testimonio. Es que yo amo a Dios, sí lo amo. Y luego resulta que los domingos lo dedica a irse a la playa, cuando es un día apartado para el Señor. Si queremos demostrar que vamos a Dios y a los hermanos, tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Bueno, yo lo único, si lo voy a hacer tarde, lo único que quiero acabar es decir que necesitamos del Señor, necesitamos de Jesús, porque sin Él no hubiéramos podido ser salvos, y ahora que somos salvos tampoco podríamos cumplir con las demandas de la ley. Si podemos cumplir los mandamientos hasta cierto punto es porque Él está con nosotros. No porque seamos buenos, seamos mejores que los que están en el mundo, que tendríamos que ser mejores. No somos, en un sentido, porque Dios, el Espíritu Santo, nos está santificando cada día. Pero no por nuestra santidad, no por nuestra espiritualidad podemos cumplir los mandamientos de Dios con nuestras fuerzas. Es porque el Espíritu Santo está con nosotros y contamos con el poder de Dios y el Espíritu Santo para que podamos cumplirlos. Así que digamos como David: oh Dios, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley, Dios. Porque David sabía que la ley de Dios era algo digno de obedecer, porque la ley de Dios era para su propia libertad, para su propia enseñanza, para su propia delimitación de la vida que tenía que llevar, para no salirse ni a derecha ni a izquierda. La ley de Dios nos marca el camino. La ley de Dios es la que nos infunde a amar a Dios y a los hermanos y al prójimo. Y a David amaba la ley de Dios porque entendía que la ley de Dios no es solo un documento que se tiene que revisar. La ley de Dios es eterna, es inmutable y viene de Dios, no viene de los hombres. Así que necesitamos del Señor para todas estas cosas y vivamos agradecidos siempre a Él, porque si no hubiera sido por el sacrificio de Jesús, aún estaríamos incumpliendo la ley cada día y estaríamos condenados por rebelarnos contra la ley de Dios. Ese es el pecado primero que cometió Adán, rebelarse contra un mandamiento de Dios. Y es lo que el mundo está haciendo hoy cada día. Cada día el mundo desobedece a Dios, cada día. Ya para el mundo, los hombres del mundo ya no tienen ninguna relevancia la ley de Dios. Si tú vas a alguien y decirle tienes que guardar los mandamientos de Dios, tú vas a decir, oye, pues eso pasó ya hace más de 2000 años, 3000 años, 2000 años.
¿Cómo dices que lleva algo que se escribió o se dijo hace 4.000 años? Es como diciendo, eso ya se pasó, ya lo superamos todo eso. Ya la sociedad humana ya ha superado todas esas cosas. Ya no me vengas hablando de los mandamientos de Dios. Yo los conozco, yo los sé, me los enseñaron en el colegio. Pero los guardan, no, ¿para qué? Si eso fue algo que ya hace muchos años, ya no tiene nada que ver conmigo. Y lo triste y lo malo es que hay muchas iglesias que se llaman cristianas que hacen lo mismo. Los antinomianos, que ya hemos hablado, aquellos que dicen que la ley ya no tiene sentido para ellos, que ya de alguna manera van en contra de la ley de Dios, porque ni la obedecen, o la ignoran, o la desprestigian. Y hay iglesias que se dicen cristianas, que son antinomianas, es decir, que van en contra de la ley de Dios. Pero Dios nos ayude a volver a las sendas antiguas, y nos ayude a volver a tener el anhelo y el deseo de cumplir con los mandamientos de Dios. Porque eso es lo que, en definitiva, el hombre va a ser juzgado un día conforme a las obras de la ley. Los inconversos y los creyentes. Pero gracias a Dios, y nosotros los creyentes, nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz. Y ya no hay condenación para nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que la ley es una maravilla para el creyente, pero no nos va a juzgar la ley, no nos va a condenar la ley, tampoco nos va a justificar. El que nos salva y el que nos justifica es Cristo. Pero nuestro deseo y nuestro anhelo debe ser agradar a Dios. Y la única manera de agradar a Dios es cumpliendo con sus mandamientos. Alabado sea el Señor.